Una fábula tiene como objetivo distraer. Una parábola es una historia o un hecho real, terrenal, para enseñar, para dar una enseñanza espiritual o celestial. Y luego la historia es la historia de lo que sucede en ese momento. Entonces vamos a empezar con la fábula y empieza así. Un camino que van 4 hombres. Un camino que nadie quisiera pasar por allí, pero en ese día pasan 4 hombres. Y el primer hombre va deprisa, va corriendo y va un poquito cansado y dice: voy a descansar, y para un poco de tiempo debajo de un árbol a la sombra a descansar y se queda allí. Detrás de él pasa otro hombre que era un pastor, iba también deprisa y pasando por ese camino que daba miedo pasar, y pasó muy cerca de este hombre que estaba descansando, y este pastor no le dio ni los buenos días, ni las buenas tardes, ni nada. Ni le saludó, ni le dirigió la palabra, sino que siguió adelante. Después de este hombre pasó otro, y era un hombre fiel, religioso a la iglesia, que también iba deprisa. Vio a este hombre y tampoco lo saludó, ni le dijo nada, en absoluto. Era muy fiel a la iglesia, era muy religioso, pero no saludaba a su prójimo. Luego después este hombre que estaba descansando ya tomó su camino, empezó a andar, y andar. Y en el camino encontró a un hombre tirado al lado del camino, herido. Se conoce que le habían robado los ladrones y le habían dejado medio muerto allí. Y al verlo se acercó, curó sus heridas y le ayudó a llevarlo a un sitio donde pudiera estar mejor. Pero había pasado el pastor y seguramente que lo vio, pero no paró. Le vio a este hombre religioso, que era fiel a su iglesia, y tampoco paró. Pero este hombre sí paró y se lo llevó. Estos son los 4 hombres que fueron este día a este camino. Ahora vamos a ver la parábola en la Biblia, en Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. No. ¿25? ¿Y el 25? Bueno, sí. Porque no me sale suficiente. Vale. Esto de haberme dejado... Bien. Ahora, aquí en el capítulo 10, versículo 25, empezamos allí, hasta el 28, y leemos: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás.
Ahora, damos cuenta en el versículo 25 que era un intérprete de la ley que tenía mucho conocimiento de la ley y le va a Jesús y le pregunta qué puede hacer para tener la vida eterna. Cuando él es un maestro. ¿Sabéis por qué? Porque estaban detrás de Jesús para ver si caía en algo que fuera en contra de la ley de Moisés y pudieran detenerle y pudieran arrestarle y que no enseñara al pueblo lo que enseñaba. Esto es lo que estaba haciendo, pero él queriendo justificarse, aquí en el versículo 29, así mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces respondió Jesús y le contó esta parábola, que es lo mismo que he hablado yo en la fábula. Entonces, la historia es, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones. Este fue el primer hombre, los cuales despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viniéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ahora, seguramente que el que estaba herido era un judío, pero los samaritanos y los judíos no se llevaban. Es más, quiero deciros algo, cuando una samaritana iba a dar a luz, una judía que fuera partera no la ayudaba, porque decía que iba a traer otro gentil al mundo, y no la ayudaba por eso. Entonces nada más que querían que eran gentiles. Fijaros bien que este samaritano le dio igual que fuera judío, que fuera gentil, que fuera griego, que fuera lo que fuera. Estaba herido y le ayudó. Entonces, ahora vamos a leer un momento por qué estos no se llevaban. A ver si encuentro la cita aquí, que quiero ir a ella. Está en... ¿Dónde la tengo? Vale. Números 19, en Números capítulo 19, hoy está bien la tarde. Aquí. Ahora, capítulo 19 de Números 11 al 22. El que tocare el cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. El tercer día se purificará con aquella agua y el séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio el séptimo día. Todo aquel que tocare el cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él.
inmundo será y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda, y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Hasta ahí. Vamos a leer de momento. Ahora, cuando pasó este fariseo y vio a este hombre herido, no le ayudó porque en la ley está puesto esto y creía que estaba muerto. O sea, fue a su tradición. Era un tradicionalista. Luego pasó el escriba, que también tenía conocimiento de la ley, y no le ayudó tampoco, porque creía que estaba muerto. Y si moría en sus manos, era inmundo. No le ayudaron. Ahora yo pregunto, ¿por qué hicieron esto? Porque no tenían misericordia y no veían a su prójimo con necesidad. Esta mañana hemos hablado en la iglesia que estamos aquí en esta iglesia local apartados fuera para la gran comisión de predicar el Evangelio de Cristo a aquellas personas que no conocen todavía a Cristo. Pero nosotros seguimos viniendo y viniendo y viniendo a la iglesia y no vemos ni sentimos en el corazón a aquellas personas que tienen necesidad de la salvación, de la vida eterna. Y si no lo hacemos, serán condenados. En Ezequiel, otra vez ha ido el periódico. Vale. En Ezequiel, capítulo 44. Vamos a ir. No. Proverbios 24, esto ya me suena más. Proverbios 24 y Ezequiel 33. Proverbios 24 y en los versículos 11 y 12. Dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Ahí tenemos un mandamiento. Y en Ezequiel capítulo 33, vamos. Me traigo los versículos escritos. Otra vez. Versículos 8 y 9. A ver si poniendo el dedo. Dice, cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirá si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Somos responsables. Hemos dicho que estamos en una dispensación y esta mañana hemos dicho que era una dispensación. Un periodo de tiempo en el cual Dios obliga al hombre a hacer su voluntad de una cierta manera, a cumplir sus mandamientos. Y aunque estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia, Dios nos obliga a trabajar de una cierta manera. Economía es ser mayordomo de alguien y somos mayordomos de Dios, de nuestra familia que nos ha dado y de la iglesia donde nos ha puesto, para extender las buenas nuevas a cualquier persona y ayudar a todas esas personas que están heridas y están enfermas.
y la peor enfermedad que hay es el pecado. Fíjate que lo comparan con la lepra. Pecado. La lepra es tipología del pecado. Ahora, vamos a Lucas 16. Estábamos en el 10. Vamos a Lucas 16 y ahora ya empezamos. Y los versículos 27 y 28 no eran estos, pero bueno. Vamos a leer antes 18, Lucas 18, 10 al 16. 18, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar, y uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos en todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecadora. Fijaros cómo estaba orando el fariseo y cómo muchas veces, por ser creyentes, por ser cristianos, por ser hijos de Dios, hacemos esto. ¿Por qué nos portamos así? Ahora sí. Vamos al versículo que os he dicho antes, un poco más atrás, en el 16, y los versículos 27 y 28. Mirad lo que dice. Dice: entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que los testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Si esto como hijos de Dios no lo sentimos, entonces es que no conocemos verdaderamente a Cristo. Hermanos, esto viene desde el principio de la creación. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? Los puso en un paraíso, que podían estar por la eternidad, pero ellos endurecieron su corazón y tuvieron que ser echados del paraíso. Vemos al pueblo hebreo que estaba en la esclavitud y Dios lo lleva a la tierra prometida y les dijo: quedaros solos y vivir solos, pero no quisieron compartir cosas que no debían de haber compartido y tuvieron problemas. Nosotros mismos tenemos problemas. Hoy en día también no damos el evangelio. No valoramos lo que es la vida eterna. No valoramos lo que Cristo ha hecho en la cruz. No valoramos el tiempo que pasó desde cuando estuvo con Pilato hasta que fue a la cruz. No valoramos lo que hicieron los soldados con él cuando se estaban burlando. No lo valoramos y debemos de valorarlo más que otras cosas cuando estamos a solas, Señor. Ahora, yo estoy para evangelizar en las oportunidades que tenga de hablar de Cristo a otras personas, como hemos dicho esta mañana, como han hablado por mí, ese amor que han tenido estos hermanos al hablar de Cristo a mí cuando no era salvo. Yo tengo esa responsabilidad delante de Dios, y si tengo amor por los demás, lo mismo que
ya se me ha ido. El samaritano, voy a tratar de curar las heridas de este hombre y que Cristo le dé la vida eterna en su arrepentimiento del pecado. A cualquier persona que nos encontremos, hermanos, cualquier oportunidad. Porque voy a poner un ejemplo que me ha venido ahora por lo de ayer que fueron a Murcia, los jóvenes. ¿Por qué se hacen reuniones con los jóvenes? Porque vayan entrando en la vida espiritual de las cosas de Dios. No por cambiarles las vidas, no. Sino simplemente porque cuando vayan por la vida sepan que tienen un Dios todopoderoso que les puede ayudar en todo momento. Y las personas que tienen esos talentos, esos dones, para llevar a estos jóvenes, debemos dar gracias a Dios y orar por ellos. Lo mismo que debemos de orar por los pastores, que hemos dicho esta mañana. Dios los ha puesto ahí, a cuidar de las ovejas, a llevarlas a buenos pastos. Y debemos de orar por ellos. No debemos de estar en las tradiciones. No debemos de decir nosotros mismos, yo soy cristiano. ¿De qué? Eres cristiano, muy bien. ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? Hemos visto las fotos de la reunión de la oración esta mañana, orando por las necesidades de los demás. Eso es curar al herido, darle un poco de aceite, echarle vino. El vino era un antiséptico, porque lleva alcohol y entonces desinfectaba. Y el aceite era un bálsamo. No es como tiene, otra vez se va. Bien, hermanos, quiero a ver si se está quieto. Se va. En primer lugar, quiero que perdonéis por lo que ha sucedido esta tarde con el mensaje, con las cosas que teníamos preparadas y se han quedado en casa. Y luego, segundo, este hombre en el capítulo 10, en los últimos versículos de Lucas, en el versículo 36, no, bueno, antes, vamos a empezar, en el 34. En el 34. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese. Y Jesús dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el fariseo, él dijo, el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Otra vez, ve y haz tú lo mismo. Ahora, si a nosotros esta parábola nos enseña una enseñanza espiritual y pensamos en el tiempo que llevamos de creyentes, entre comillas, y decimos, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? El capítulo 28 de Mateo, el versículo 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a toda criatura, enseñándoles. O sea, no se conformó con curar sus heridas,
sino que se lo llevó y al día siguiente volvió y dijo, y si ha gastado de más, ponlo en mi cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros llevamos a alguien a Cristo, no lo llevamos nosotros, sino que estamos en medio de la obra de Dios, y estamos hablando a este que acaba de conocer a Cristo, nuestra responsabilidad y obligación es discipularlo, es no dejarlo, es visitarle, es orar con él, es amarle como Cristo nos ha amado y llevarlo a la iglesia, como este hombre, este samaritano lo llevó al mesón, llevarlo a la iglesia y vaya aprendiendo como nosotros hemos aprendido, pero nunca jamás dejarle de la mano. ¿Qué pasa con un bebé cuando nace? Si le quitas de la madre, ¿qué pasa? Muere. Nosotros, Dios ha puesto delante de nosotros un bebé que necesita de alimento espiritual, necesita ese bálsamo, necesita esa enseñanza, necesita la palabra de Dios. Y queremos que vayamos a llevar a esta gente a Cristo. Lo tengamos en el corazón. Primeramente esta mañana, ¿qué es una iglesia? Para nosotros. ¿Y por qué Dios nos ha puesto aquí? ¿Y cuándo quiere que nos vayamos? Porque somos testimonio. Mira, esta mañana estando aquí, yo he visto a un hombre de unos 40 años allí enfrente, con camisa blanca, donde está el asiento ese, y se ha tirado los menos 5 minutos allí, escuchándonos y mirándonos. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta iglesia tiene las puertas abiertas, está dando un testimonio a estas personas que están pasando. Y si un día a alguien de nosotros pregunta, debemos de decirle, oye, Dios te ama, Jesús te ama, y Jesús ha muerto en la cruz por ti. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. No más. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Eres misericordioso. Señor, vengo delante de ti, Señor, a pedirte perdón por este problema que hemos tenido esta tarde, pero Señor, por medio de tu palabra, Señor, no nos falta tu bendición, no nos falta tu exhortación. Y Señor, queremos que pongas en nuestro corazón el ánimo y la fuerza, Señor, y quitarnos el temor y el miedo, Señor, cuando hablamos de tu Hijo Jesucristo a una persona que todavía no te conoce, Señor. En las Escrituras tenemos un versículo que repetimos muchas veces. Y tú en ese versículo dices, de tal manera amó Dios al mundo, no a unos pocos, sino a todos, Señor. Que sintamos esa sensibilidad, que sintamos ese deseo, Señor, de que un día vas a venir a por tu iglesia, Señor, y queremos que nuestros seres queridos, Señor, puedan conocerte como Salvador personal, nuestros vecinos, Señor, todo Villarreal, Señor, si puede ser. Y Señor, si tú eres dueño de todo y tienes todo el poder, Señor, se puede hacer. Así que lo dejamos en tus manos, Señor. Queda con nosotros, Señor, agradecemos este día, Señor, y pedimos que tú nos des una buena semana en todo lo que hagamos, que seamos fieles testigos tuyos, Señor. Te lo pedimos y damos gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.